Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar por lo importante. Girauta, ¿usted echa de menos esos tiempos en los que compartía columnas con Giustau? Bueno, el columnismo se echa de menos porque es una cosa muy agradecida. A los que nos gusta el género lo llevamos en vena. Sí se echa de menos. ¿Sí? ¿Y entre columnista y político? ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que en esta etapa de mi vida pues me toca hacer algo que he tenido la oportunidad de hacerlo y lo hago encantado, porque una de las cosas que se le pueden reprochar a un columnista es lo de, bueno, tú hablas mucho, pero ¿qué? ¿No? Al columnista político, sobre todo. Pasar por el otro lado de por la otra parte del escenario y someterse a esto, pues tampoco está nada mal. Y si algún día vuelvo a ser columnista, pues la experiencia habrá servido mucho. Bueno, dicho lo cual, señor Girauta, ahora ya podemos seguir por donde prefiera, Vamos o por allá. Cataluña o por la situación de bloqueo político y el no gobierno. ¿Por dónde prefiere? Pues mire, yo empezaría por Cataluña. Venga. Porque me parece que en este momento se trata de la cuestión más grave a la que nos enfrentamos. Hace mucho tiempo ya que nos enfrentamos a ella, pero yo creo que para aquellos que todavía no habían percibido o no habían querido reconocer que el secesionismo catalán no solo está avanzando, sino que está dispuesto a saltarse cualquier ley y que sigue adelante con su plan y que no da pasos atrás, pues cada acontecimiento nuevo, cada desafío nuevo a la ley, que va acompañado además de estas declaraciones de desacato y de desobediencia, pues cuesta más verle ninguna intención que no sea la que sabemos, en fin, la que yo creo que la mayoría de catalanes y la mayoría ya de españoles sabemos que es la voluntad de tirar adelante una política de hechos consumados, en una aventura que nunca puede acabar bien de ninguna de las maneras, porque es unilateral, porque rompe la convivencia y porque no existe democracia fuera de la ley, por mucho que estos nuevos Carl Schmittianos, sin saber qué lo son, se empeñen en lo contrario. Ya le digo que aquí, en nuestra mesa de análisis, no hemos sido capaces en un buen rato de ponernos de acuerdo en torno a qué hacer. Hay quien dice, hombre, es que si aplicas hasta el último extremo la fuerza de la ley, en el fondo es lo que quieren. Otros dicen, hombre, que la alternativa es no hacer nada, que no parece que tenga una utilidad demostrada. La postura, su postura o la postura de Ciudadanos, ¿cuál es? La postura de Ciudadanos es la aplicación siempre y en todo caso de la legalidad, acompañada además luego de eso que llaman la pedagogía, que está muy bien, ¿no? Que hay que ir explicándolo, pero recordemos que la aplicación de la legalidad no es ni mucho menos un solo acto, dar un martillazo ni nada por el estilo. Es la puesta en juego, la aplicación, que para eso existen las leyes, de un montón de procedimientos que, si por algo se caracterizan, es por su garantismo. Estamos en una democracia. Esta misma resolución del Tribunal Constitucional de ayer, fíjense ustedes, da un plazo de 20 días para las alegaciones de las personas implicadas. La suspensión tiene un recorrido temporal, si no recuerdo mal, la sentencia, bueno, la resolución se habla de 5 meses. Esto es una democracia muy garantista. Pero por garantista que sea, es la democracia y son los procedimientos propios de un Estado serio, de un miembro de la Unión Europea, de un Estado perfectamente consolidado, que si algo no permite es que se pongan en tela de juicio sus postulados fundacionales, fundamentales. Básicamente los que nosotros proponemos que se recojan también en una acción de tipo político, en un pacto por parte de los 3 partidos constitucionalistas. Insisto, que esta parte sería política, pero recordar, porque sí, aquí lo jurídico-político es uno, pues que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que no se toca, que el artículo 1 de la Constitución no se va a tocar. Recordar que la unión y la igualdad de todos los españoles
tampoco se va a poner en tela de juicio. Pues, por ejemplo, comprometerse a no formar mayorías de gobierno con partidos nacionalistas, partidos secesionistas. Ahora en Cataluña no existe diferencia, todo el nacionalismo se ha vuelto secesionista. Y más allá de que todo esto pues merezca análisis de muchos tipos, de todo tipo, y que todos ellos me parece que aportan mucho, ante los desacatos y ante la desobediencia se aplica la ley. Y no se puede permitir simplemente que poderes que son poderes del Estado, como estos, y que emanan de la soberanía del pueblo español, todos ellos, decidan por su cuenta de riesgo que con ellos no va la ley y que ellos desobedecen las sentencias. De manera que usted dice, sí, de manera que usted dice que la fórmula para hacer frente al desafío independentista catalán es aplicar la ley. Aplicar la ley y hacer política. Y le pregunto, con lo que hemos escuchado y visto hasta ahora, con los pasos que se ha dado, ¿usted cree que es ya momento de aplicar la ley vía penal incluida? Que es lo que se plantea, se pregunta, con lo que, digamos, amenaza, entre comillas, el Tribunal Constitucional. ¿Usted cree que hay ya motivos para aplicar esa vía penal? No estamos en ese momento procedimental, aunque la advertencia está lanzada por el Tribunal Constitucional. Y está bien que se sepa, y todo el mundo debe saber, que el empecinamiento en la desobediencia tiene consecuencias. Es decir, que si en las alegaciones usted no aclara que esto, en fin, que son las alegaciones, más allá de que pensemos que esto no tiene justificación, insisto, en un Estado garantista como el nuestro, pues se da la ocasión y el plazo. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Recuerdo en otra ocasión que se realizó una formulación, un pronunciamiento similar por parte del Parlamento catalán, y la explicación fue que eso en realidad no era ejecutivo, que era una declaración de una voluntad. No sé si recuerdan ustedes eso. Bueno, eso cada vez se aguanta menos, cada vez está más lejos del propio discurso que ellos mantienen todos los días. Pero bien, aleguen ustedes lo que tengan que decir a su favor, y después la ley se va a aplicar, es decir, se va a aplicar de todas. Y en este momento, además, después de la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el Constitucional tiene unas ciertas posibilidades que antes no tenía, una serie de atribuciones. Mire, lo de poner multas de 30.000 euros no va muy allá, no disuade a nadie. Pero bueno, ahí está. La suspensión de los cargos hasta que se reponen las cosas a su estado anterior ya es más seria, y la admonición, la advertencia de que esto puede llevarse a través además de la incidencia del incidente puesto por el gobierno, ¿no?, y puede derivar en la vía penal, hay que advertirlo. Ahora bien, anticipar el tipo de delitos en que se pueda estar entrando, yo, aunque sea jurista, no lo voy a hacer porque no me corresponde a mí. Pero lo que haga el Tribunal Constitucional contará con todo nuestro apoyo, y lo que hagan los fiscales, los tribunales, y lo que haga en este caso el Gobierno de España para Ciudadanos, apoyo incondicional. Y además esperamos que al menos el otro partido constitucionalista del Parlamento pues se pronuncie en el mismo sentido, y yo creo que de momento su secretario general lo ha hecho. Vale, me quedo por tanto con ese titular, corríjame si me equivoco, por supuesto, para Ciudadanos todavía no sería momento de aplicar la vía penal, a expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional. No es eso lo que he dicho. He dicho que nosotros por lo que estamos es por el respeto y el apoyo incondicional a lo que decida el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y los tribunales en su caso, y el Gobierno de España, que también tiene también ha puesto en marcha su propia acción a través de la abogacía del Estado, y que si eso deriva en una cuestión, en un procedimiento penal, pues será porque los mecanismos hipergarantistas de la democracia española han terminado considerando que se da un tipo objetivo del Código Penal. Bien, dicho lo cual, vamos a lo otro que le anunciaba, que además está relacionado a las no conversaciones para no gobierno, de momento, que es en el proceso en el que estamos. Y digo que está relacionado porque, hombre, por ejemplo, no es este desafío independentista catalán, digo, por poner solo un ejemplo,
un buen motivo para que ustedes se pongan de acuerdo entre quienes lo que hacen es sencillamente defender la Constitución? ¿No es suficiente? Si se antepone al menos aquello en lo que se está de acuerdo por encima de las divergencias que evidentemente también existen. Bueno, yo no mezclaría mucho, no le voy a decir que eso no guarde relación, que la guarda, pero no tanta como parece. En primer lugar, porque las instituciones españolas que tienen que funcionar están funcionando en este caso. Si usted me dice políticamente sería deseable un gobierno fuerte, bueno, sí, políticamente sería deseable, pero es que, claro, todos tenemos memoria, sobre todo en este tema, pues los catalanes, que a los quienes nos atañe más el desafío porque lo vivimos todos los días, tenemos más memoria en este asunto, y resulta que toda la legislatura, no la breve legislatura anterior, que casi no cuenta, la anterior, una legislatura larga con mayoría absoluta del Partido Popular. Es que, o sea, eso es un gobierno fuerte que además puede tirar por donde quiera porque tiene la mayoría holgadísima para hacerlo. Es que eso ha servido para disuadir. Es que, se lo plantearé de otra manera, es que ese gobierno fuerte con esa amplia mayoría ha conseguido que den un solo paso atrás los secesionistas. Claro, lo que pasa es que eso lo estábamos comentando hace un momento aquí a micrófono cerrado. Es que al final al gobierno, en aquella legislatura, en la de verdad, se le ha acusado de una cosa y de la contraria. Se le ha acusado de no hacer nada o de tener poca presencia del Estado en Cataluña, y se le ha acusado al mismo tiempo y al mismo gobierno de crear independentistas catalanes pues a grandes cubos. Parece incompatible lo uno y lo otro. Eso es una broma, salvo que esté en boca de un secesionista que lo dicen, digamos, como propaganda, ¿no? Pero es una broma, o sea, si efectivamente eso creara independentistas catalanes, pues, oiga, ellos encantados con Rajoy, ¿no? No, mire, hablando en serio, ese es un problema que había que cogerlo, que había que enfrentarse a él y agarrar el toro por los cuernos desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, lo que hemos tenido es un gobierno pues que enviaba nada menos que al ministro de Exteriores a ocuparse de ese tema. Parece que el que era especialista en el tema de Cataluña era el ministro de Exteriores, hombre, que con un territorio que está intentando la secesión y tener interlocución internacional, mire, yo le digo que a nosotros nos producía indignación que fuera el señor Margallo, precisamente el jefe de ese departamento, el que se presentara en las televisiones catalanas a debatir sobre la cuestión y a plantearlo además como, oiga, claro, este señor, pues por fortuna para él, pues tiene un excelente talante y es un hombre educadísimo, y entonces pues hacía ahí unos debates cariñosísimos con el señor Junqueras, de quien es amigo de su época del Parlamento Europeo. Mire, oiga, no parece muy inteligente, francamente, no digo Margallo, que lo es, no, digo la estrategia. ¿Por qué? Porque no la había, porque Rajoy también en esto ha jugado a una política de dejar pasar el tiempo, y es posible que el dejar pasar el tiempo pudra muchas cosas, pero en este caso lo único que ha conseguido es envalentonar a los secesionistas. Mire, el último ejemplo de por qué pensamos que Pepe nunca ha acabado de entender este asunto. Ese pacto a nuestras espaldas, mientras pactaba con nosotros para la mesa, ese pacto innecesario a nuestras espaldas con los convergentes. Oiga, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Esas declaraciones de Rafael Hernández o de Andrea Levy diciendo que por cortesía parlamentaria le van a dar un grupo parlamentario a gente que está echada al monte y que está jugando al cuanto peor mejor. A este le vas a salvar, es que le vas a salvar porque están tiesos, perdóneme la expresión, con las sedes embargadas, y solo el 1 millón de euros del mailing que no merecen porque no cumplen los requisitos, para ellos es vital. Pues no, tú le quieres dar 3 millones de euros y quieres darle voz y tiempo parlamentario y focos, porque si hoy se van a tener que echar atrás, si hoy el PP va a tener que echarse atrás, mire, eso denota una actitud
un poco errática, cuando menos, y el tema es demasiado serio. Bueno, que no le veo que esté la cosa muy por la labor de un acuerdo con el Partido Popular, escuchándole. La última por mi parte, que tengo aquí a Maite Alcaraz, que lleva 2 días diciéndome que tenía mucho interés en hablar con usted, señor Girauta, pero digo, la última por mi parte. No va a haber acuerdo ni aunque, como suma hoy el mundo, nos cueste 6.100 millones de euros de multa por parte de la Unión Europea. Bueno, yo a esto le podría contestar, en primer lugar, que si el Partido Socialista, que es el único que suma, se abstiene... Ya, pero al final es que los unos por los otros la casa sin barrer, señor Girauta. No, los unos por los otros. Yo le pregunto a usted, Partido Socialista el jueves hablamos con él. Pues mire usted, nosotros, de acuerdo, si me pregunta solo por mí, entonces no hablemos de lo que un tercer partido haría si nosotros hacemos otra cosa. Nosotros somos los únicos que hemos dado un paso. Y cuando partíamos del no a Rajoy y no a Rajoy, hemos dicho, pues mire, políticamente nosotros vamos a votar que no. Ya, lo que pasa es que con ese paso nos quedamos, señor Girauta, a mitad del río, y a mitad del río te ahogas. Nosotros no tenemos aritméticamente. Nosotros, como se encargó de recordar el señor Maroto o el señor Maillo, somos insignificantes. Somos insignificantes, no contamos. Aunque votemos que sí, nos suma, pero es que además... no vamos a votar que sí, porque somos de forma unilateral y a cambio de nada ya les hemos adelantado el trabajo. Hemos dicho, ahí donde, digamos, el límite hasta donde nosotros vamos a llegar, ya lo comunicamos por decisión de la Ejecutiva hace muchos días. Mire, nos abstendremos en la segunda vuelta. Lo mire como lo mire, dada esta aritmética, la pelota está en el tejado de los socialistas. Y bien harían en escuchar lo que dice al respecto Felipe González, que es alguien, Alfonso Guerra, que es alguien, el señor Borrell o el señor Bono, o tantos otros, que, en fin, que algún sentido del Estado tienen, ¿no? Pues ellos son los que pueden sacar, porque es que el resto no suma tampoco, ¿no? Bueno, te dejo, Maite, por el interés y porque eres tú y porque es el señor Girauta, porque llevas 2 días mostrando ese interés, pero estamos fuera, pero muy fuera de tiempo, ¿eh? Muy rápido, señor Girauta. Hola, Maite. ¿Qué tal? Cuando dice muy rápido se refiere a la pregunta y a la respuesta, señor Girauta. De acuerdo. No, tenía usted razón que decía que Ciudadanos le ha dado la abstención técnica al Partido Popular a cambio de nada. Quizá eso haya que explicarlo de verdad, ¿no? Porque eso es lo incomprensible, que a cambio de nada se dé una abstención técnica y sin embargo luego se le pida al señor Rajoy que ponga medidas sobre la mesa, que ponga reformas y solamente se le aconseje al PSOE que cambie, una vez que negocie esas medidas, que cambie y que sea seducido. Hombre, ustedes a lo mejor con esas medidas también podían negociar, porque ¿por qué tiene que ser la abstención técnica a cambio de nada y no el sí a cambio de reformas que ustedes podrían avalar perfectamente? Pues mire, porque lo de técnica a lo mejor es una expresión que no transmite lo que verdaderamente es. Esa abstención es un gesto de responsabilidad. No es lo que nosotros prometimos en campaña, no es lo que nosotros haríamos en una situación normal. Lo hacemos por responsabilidad para que se desbloquee la situación. Ahora, si se siguen dando la espalda a los dos partidos grandes, no hay nada que hacer. Yo estoy seguro de que esa actitud cambiará. Absolutamente seguro. Y dicho eso, no se trata de que nosotros no queramos hablar. Si el señor Rajoy quiere hablar de 125 medidas que son más o menos las parte de las que existían en el acuerdo de gobierno de la anterior fallida legislatura, nosotros estamos encantados de hablar. Pero no cambiarán el signo de su voto si esas medidas coinciden con las que ustedes querían aplicar. Eso es lo curioso y lo incomprensible, creo yo. Porque nosotros tenemos como bandera principal la regeneración. Y déjeme pero sin ninguna acritud. Oiga, a mí el señor Rajoy me parece un señor muy simpático, pero no me parece el señor que va a regenerar España, que va a ilusionar, que va a mover los resortes para que se produzca aquí la catarsis que tiene que producirse. Pero se lo digo, eso no implica que nosotros no estemos dispuestos a hablar de lo que nos tengan que proponer, que no sabemos aún lo que es. A ver, han dicho 125, pero no sabemos cuál es. Que Carmelo me pone ojitos también, pero de verdad, muy breve, te amenazo. O sois los dos muy rápidos o no os cuento cómo ahorrar, ya que os interesa ahorrar. Señor Girauta, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esa regeneración que ustedes propugnan y para la que habría un sí por parte de Ciudadanos, ¿solo es posible si se echa a un lado Rajoy? Pues mire, se lo diré de otra manera, porque si no, el titular que me ponen es que yo pido activamente... No se corte, denos el titular. No, porque hay una cierta diferencia. Nosotros queremos
llevar a cabo una serie de reformas tan profundas en el terreno también de la regeneración, en otros, pero el de la regeneración, que nos parece que quien ha presidido durante 13 o 14 años un partido que en este momento está procesado, que en este momento se enfrenta en octubre a una retahíla de juicios muy serios, muy gordos, pues que este señor tiene la responsabilidad política de estos temas, y que es innegable que la tiene, porque son muchos años al frente de ese aparato, con todos los tesoreros sistemáticamente imputados o investigados o procesados. Mire, que es que no puede ser, si estoy convencido que el señor Rajoy es un señor muy honrado, pero aquí no hablamos de eso. Hablamos de las responsabilidades políticas y no se puede pretender que él vaya a hacer eso. Ahora, a partir de allí, un gobierno en minoría del señor Rajoy va a contar, por nuestra parte, con una oposición absolutamente constructiva, responsable y, desde luego, consciente de lo importante que es cumplir los plazos ahora mismo en el tema de las cuentas, pero con en la senda del déficit, y aprobando desde una misma filosofía que compartimos los tres partidos constitucionalistas, las medidas necesarias para adaptarnos a las nuevas formas de lucha contra el terrorismo y, por supuesto, coger de una vez el toro por los cuernos, como decía antes, en el asunto del secesionismo. Juan Carlos Giraut, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, gracias. Gracias, a pesar de que nos ha matizado todos los titulares que le habíamos sacado. Pero bueno, es que los titulares los carga el diablo. Claro, claro. Y en una emisora como la COPE eso no sería... Inadmisible. Un fuerte... Una emisora que conoce bien también, porque hablamos de sus tiempos de columnista, pero algunos también... Como mi casa, la conozco. Exacto, bueno. Lo volverá a ser. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.